Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy viernes 25 de septiembre. Mis hermanos, yo los invito a que en este día penitencial escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y añadió: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este viernes penitencial, viernes 25 de septiembre. Mis hermanos, en este día hemos escuchado una parte del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, versículo del 18 hasta el 22. Estos cortos versículos los podemos dividir en dos grandes partes. Primero, lo que se llama la profesión de fe de Pedro, que va del versículo 18 hasta el 20. Y segundo, hasta el 21. Y segundo, el primer anuncio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que ocupa el versículo 22. Vamos a centrarnos, mis hermanos, en la primera parte, en la profesión de fe de Pedro. Esta parte del Evangelio lo encontramos en los tres evangelios sinópticos, lo que es Mateo, Marcos y Lucas. En Mateo está en el capítulo 16, versículo 3 al 20. En Marcos está en el capítulo 8, versículo 27 al 30. Y en San Lucas en el capítulo 9, versículo 18 al 21. Dice la palabra de Dios, y esto es muy propio de Lucas. Vea qué interesante esto. Estando una vez orando a solas. Recordemos que cada evangelista por lo general muestra una faceta diferente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un ejemplo, el evangelista San Mateo muestra a un Jesús predicador, a un Jesús speaker, parlante, que está siempre hablando. En los 28 capítulos del Evangelio de San Mateo encontramos 5 grandes discursos y el Señor siempre está hablando, predicando, extendiendo el reino de Dios a través de la palabra, de la predicación. No significa de que no obre el Señor, claro que sí, pero por lo general lo muestra hablando, predicando. El Evangelio de Marcos muestra al Señor siempre obrando. En los 16 capítulos del Evangelio de Marcos encontramos 18 milagros que obra nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es importantísimo, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros entendamos esto. El Jesús de Marcos siempre está en salida, siempre está obrando en pro del otro. La compasión, el plagmisomai, aquel sentimiento que lleva a una acción a obrar por el otro, muy propio del Evangelio de Marcos. Y en cambio, el Evangelio de Lucas siempre nos muestra a nosotros a Jesús en oración, orando. El Jesús de Lucas es un Jesús orante. Ustedes lo pueden ver en un ejemplo, en el tema de la transfiguración, que lo vamos a escuchar en unos días. Dice nuestro Señor Jesucristo lo siguiente: unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago y subió al monte a orar. Así que siempre está mostrando a Jesús en oración. Hoy también, hoy dice, estando una vez
orando a solas. Es decir, el Jesús de Lucas es un Jesús orante, orando a solas. Pero estaba en compañía de sus discípulos. El Señor estaba orando. Recordemos que este es el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Galilea está el Señor orando con sus discípulos, y el Señor que está ahí con ellos siempre está en continua oración. Esto es lo que lleva a los discípulos en el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas a pedirle al Señor que les enseñe a orar. Dice San Lucas 11:1. Estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque siempre veían al Señor en continua oración. ¿Cómo era la oración del Señor? Una oración profunda, una oración verdaderamente contemplativa, una oración que después de la oración los llevaba a la acción. Y esto es importante porque eso fue lo que los discípulos y después le van a pedir al Señor: enséñanos a orar. En este caso, el Señor estaba orando solas, pero estaba en compañía con sus discípulos. Y el Señor se vuelve a ellos y les formula, les lanza una pregunta. El Señor les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Vea qué interesante esta pregunta. Recordemos que ayer habíamos escuchado algo acerca del tetrarca Herodes, y este hombre había escuchado diferentes cosas: que Jesucristo nuestro Señor era Juan resucitado, que Jesucristo nuestro Señor era Elías que había venido, que Jesucristo nuestro Señor era alguno de los profetas. Hoy el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y es interesante que esto mismo que había escuchado Herodes, que lo escuchábamos ayer, lo saben los discípulos. Los discípulos no están tan alejados del mundo, de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo. Saben realmente todo lo que está pasando afuera y saben también todo lo que está pasando adentro. Podemos hablarlo así de la iglesia. Como diría por ahí algún psicólogo cristiano, son cristianos de puerta. Los cristianos de puerta son aquellos que saben todo lo que sucede dentro de la iglesia, pero también saben todo lo que sucede en el mundo. Y entonces el Señor les formula esta pregunta a sus apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos extrañamente responden lo mismo que había escuchado el virrey Herodes. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta de los antiguos que ha resucitado. Eso es lo que piensa la gente. Una visión bastante tergiversada, una visión bastante alejada verdaderamente de lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo se los decía ayer, una vez parado en la Catedral de León, Nicaragua, en la Real e Insigne Basílica Catedral Nuestra Señora de la Asunción, donde Dios me regaló el don de la ordenación presbiteral por mano de Monseñor César Bosco Vivas, un 19 de marzo del año 2016. Estaba yo haciendo un programa ahí y le preguntábamos a la gente: ¿quién es Jesús de Nazaret? Y las respuestas eran terribles. Algunos católicos formados verdaderamente, que conocen el credo de la Iglesia Católica y responden verdaderamente quién es Jesús. Pero hay muchas personas que no, lejanas totalmente de Dios, de la religión, de la Iglesia, y respondían unas cosas terribles. Respondían: Jesús es un gran hombre, un hombre solamente grande, nada más. Algunos decían: Jesús es un profeta nada más. Otros decían: no, Jesús es un extraterrestre. Otros llegaron a decir: no, Jesucristo era un hombre de armas tomar, un hombre de socialismo, un hombre... Y empezaban a dar una serie de características alejadas totalmente de lo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es interesante. Y ojalá nosotros hiciéramos ese ejercicio y nos sorprenderíamos verdaderamente las respuestas, aún al interior de nuestra familia. Pregúntele a alguno de sus familiares: venga, ¿quién es Jesús para usted? Y va usted verdaderamente a llegarlo a afirmar junto conmigo de que las respuestas son terribles, porque hay muchas personas que desconocen verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, como lo desconocían estas personas del común. No, que eres la resurrección de Juan el Bautista resucitado. No, que eres Elías que ha venido. Malaquías 3:23 decía que Elías tenía que venir
antes del día grande de Yahvé. Entonces eres Elías o alguno de los grandes profetas que ha resucitado. Después de que el Señor escucha esto, que es lo mismo que había escuchado también el tetrarca Herodes, el Señor les hace otra pregunta, una pregunta aún más profunda. Y el Señor les dice, ¿y ustedes? Vea qué interesante. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Una cosa es lo que piensa el mundo. Y el mundo puede decir lo que quiera, tanto en pro como en contra. Porque nosotros podemos escuchar lo que piensa el mundo. Y el mundo hay veces que habla bien de Jesús. Se quedan solamente en Jesús como un grande hombre, solamente en Jesús como un grande profeta, solamente en Jesús como un grande sabio, solamente en Jesús como un hombre que llegó a impactar el mundo. El mundo se queda ahí. A veces habla bien o el mundo a veces habla mal. No se van en contra del mensaje de Jesús de Nazaret. Aquellos que se declaran ateos, agnósticos, aquellos que se declaran en contra del pensamiento cristiano, empiezan a decir una cantidad de cosas que no vale la pena repetir. Eso es lo que piensa el mundo. En pro y en contra es lo que piensa el mundo. Pero usted, que sigue a nuestro Señor Jesucristo, ¿quién es Jesús para usted? Y nosotros tenemos que tener, escúcheme muy bien, como dijo el Papa Benedicto XVI, cuando citó el año de la fe, antes de salir de su pontificado. El Papa Benedicto XVI dijo, tenemos que tener conceptos claros para tener una fe clara. Un concepto claro me lleva a mí a una fe clara, no relativo. Porque hoy en día el mundo nos quiere vender como que todo es relativo. Ser y no ser es lo mismo. No, señores, conceptos claros. Al tener nosotros conceptos claros, nuestra fe va a ser una fe clara. Entonces, si nosotros entendemos verdaderamente quién es Jesús de Nazaret, de ahí parte absolutamente todo. De hecho, hay una máxima de la cristología que dice, dime quién es Jesús para ti y te diré cuál es la calidad de tu fe. Un ejemplo, una vez estaba yo dialogando con una persona que se denominaba testigo de Jehová. Esta rama de los testigos de Jehová no creen en Jesús como Dios. Creen en Jesús como un embajador, como un enviado de Dios, como un grande hombre que Dios envió, pero no creen que Jesús es Dios. No creen que Jesús es el Hijo eterno de Dios, consustancial, homoousios, como diría el credo niceno-constantinopolitano. Homoousios, de la misma naturaleza del Padre. No lo creen. Entonces estábamos hablando y yo le hice la pregunta, bueno, ¿y quién es Jesús para usted? Porque estábamos hablando acerca de la Santísima Virgen María como Madre de Dios. No, que la Virgen o que María no es Madre de Dios. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? Porque no, Jesús, si ni Jesús es Dios, pues mucho menos la Virgen María va a llegar a ser la Madre de Dios. Porque si ni Jesús es Dios. Entonces, ¿cuál es su cristología? ¿Cuál es el pensamiento que usted tiene de Jesús? El conocimiento que usted tiene de Jesús. Y ahí para allá se desprende todo. Pero si usted no tiene un claro conocimiento de la verdad, de quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues usted nunca va a llegar a entender absolutamente nada de la fe. No va a entender que la Iglesia Católica es el cuerpo místico de Cristo y que no hay que mutilarla. No va a entender que en la Eucaristía encontramos el cuerpo real de Jesús, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. No va a entender usted que la Virgen María es Madre de Dios. Porque si ni Jesús es Dios para usted, entonces, ¿quién es Jesús? Es una pregunta fundamental que la hace el Señor a sus apóstoles, a sus seguidores. Entonces vea qué interesante, porque se levanta Pedro, nuestro primer papa, pero en representación también del todo el pueblo cristiano, y le dice a nuestro Señor, tú eres el Mesías de Dios. Esto es interesante, mis hermanos y mis hermanas, porque dice el Evangelio de San Lucas, eres el Cristo de Dios. ¿Qué significa el Cristo de Dios? La palabra Cristo es una palabra griega que en hebreo se dice Mesías y en español se dice ungido. Cristo, Mesías, ungido. O en la lógica escriturística se diría, escúcheme muy bien, Mesías, Cristo ungido. Mesías en el Antiguo Testamento, Cristo en el Nuevo Testamento, ungido para nosotros. Tú eres el ungido de Dios. ¿Qué significa reconocer a Jesús como el Mesías, como el Cristo, como el ungido, como aquel que había de venir, aquel que había
profetizado los grandes profetas del Antiguo Testamento que han hablado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Eso significa el cumplimiento verdaderamente de la profecía del Antiguo Testamento hecha realidad. Es lo que está diciendo Pedro. Por eso se llama una profesión de fe. Está profesando su fe en Cristo Jesús. Lo que hacemos nosotros los católicos todos los domingos después de la homilía del presbítero o del obispo o del diácono. Después de la homilía lo que hacemos es profesar nuestra fe con el credo, porque la fuerza está en el credo. Así lo dicen algunos protestantes y lo repito yo, la fuerza está en el credo. En lo que tú crees, esta es tu fuerza. ¿Y cuál es la fe de la iglesia? Aquella que nos gloriamos nosotros de profesar. Pues la repetimos todos los domingos. A veces con el credo apostólico, el signo de los apóstoles o el símbolo de los apóstoles. O a veces el credo niceno-constantinopolitano, que es lo que llamamos nosotros el credo largo. Ojalá que nos sentáramos a estudiarlo, a entenderlo, para verdaderamente saber quién es Dios para nosotros. El pensamiento, la creencia que la Iglesia Católica tiene acerca de Dios está resumida ahí en el credo. Ojalá que nosotros, cuando nos despertemos o antes de acostarnos, siempre rezáramos el credo para nunca retirarnos de la fe de la Iglesia, una santa católica y apostólica. Escúchenme muy bien, mis hermanos y mis hermanas. Esa pregunta que el Señor le hizo a sus apóstoles nos la hace a nosotros hoy. ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ustedes? Y ustedes, le dice el Señor, ¿quién dicen que soy yo? Ojalá que podamos responder nosotros como responde Pedro, reconociendo al Señor como el Mesías, como el ungido, como el que había de venir, como el Cristo, y no como piensa el mundo. No nos pongamos a repetir cosas que repite el mundo, porque el mundo repite mucha cosa, el mundo repite mucha basura, por decirlo así, mis hermanos. Nosotros tenemos que repetir la fe. Recuerden lo que dijo el Papa Benedicto XVI, conceptos claros para tener una fe clara, saber verdaderamente en quién hemos puesto nuestra fe, y ese quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de que Pedro reconoce a Jesús como el Mesías de Dios, reconoce a Jesús como el elegido, le da este título mesiánico, nuestro Señor Jesucristo les manda enérgicamente a que no se lo digan a nadie. Dentro de la Biblia, esto se llama el silencio mesiánico. Recuerden que este silencio mesiánico se rompe con la gran comisión, con el envío misionero. Cuando nuestro Señor le dice, vayan por el mundo entero a predicar la palabra, vayan, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al final de todos los evangelios encontramos esa gran comisión o ese envío misionero. San Mateo en el capítulo 28, versículo 18 en adelante. San Lucas en el capítulo 24, versículo 46 en adelante. San Marcos en el capítulo 16, versículo 15 en adelante. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, versículo 8 en adelante. Y así sucesivamente en todos los evangelios encontramos nosotros, mis hermanos, que se rompe este silencio mesiánico. Después de que el Señor les ordena enérgicamente que no se lo cuente a nadie, entonces ya el Señor les da el primer anuncio de la pasión, que es el final de la perícopa que hemos escuchado hoy. El versículo 22. El Señor Jesucristo utiliza otro, escúcheme muy bien, título mesiánico, utilizando el título de Daniel capítulo 7, versículo 13. El Hijo del Hombre, dice el Señor, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, por los sumos sacerdotes, los escribas, ser matado y cierra con broche de oro y resucitar al tercer día. Este es el primer anuncio de la pasión. San Mateo a nosotros nos dice en el capítulo 16, versículo 13 en adelante, y sobre todo al final, sobre el 20, cómo es la reacción de Pedro. Venga, Señor, no te va a pasar esto, no te puede pasar esto. No, Lucas no lo dice. ¿Cuál va a ser la reacción de los apóstoles? Solamente nos dice que el Señor les está anunciando por primera vez la pasión. Y esta pasión es a través de la cruz, porque la perícopa que sigue nos habla de las condiciones para seguir a Jesús
y una de las condiciones es tomar la cruz y seguirlo. Sin embargo, el Señor se da un título nuevo hoy en Lucas, el Hijo del Hombre, Daniel capítulo 7, versículo 13. Y vea lo que dice en la explicación de la Biblia de Jerusalén de este versículo 13 del capítulo 7 de Daniel. La expresión un ser humano, como aparece en Daniel, dice: yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano. La expresión un ser humano en arameo, Bar Nasá, significa hijo del hombre. Designa ante todo un hombre, pero aquí cobra un valor eminente y designa un hombre que supera misteriosamente la condición humana. Jesús hará suyo este título con la expresión Hijo del Hombre. Confirmar en Lucas capítulo 9, versículo 22. Y citará el versículo 13 de San Mateo capítulo 8 para anunciar su venida gloriosa, la venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un título mesiánico que el mismo Señor Jesucristo se da, el Hijo del Hombre, un ser que está por encima de la misma humanidad, el Dios con nosotros. Él que ha venido se va a entregar para darnos vida y vida en abundancia. Y nosotros debemos saber quién es verdaderamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y para verdaderamente saber quién es Jesús, para nosotros debemos buscar esa explicación a través del corazón de la Virgen María, aquella que verdaderamente lo conoció, aquella que verdaderamente supo quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ella pidámosle que ruegue por nosotros y a través de la iglesia nosotros podamos saber y entender quién es Jesús para nosotros y poder llegar a ser una verdadera profesión de fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor Jesús, solamente tú tienes palabras y hechos de vida eterna. Concédenos conocerte a fondo por la fe y la amistad, y haz que nos entreguemos con total empeño al servicio de los demás. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para este viernes penitencial, viernes 25 de septiembre. Mis hermanos y mis hermanas, verdaderamente pidámosle al Señor que a través de la Iglesia Católica podamos ser iluminados y podamos llegar a entender y a saber quién es Jesús para nosotros y podamos hacer una verdadera profesión de fe. Yo los invito a que juntos, después de este programa, recemos el credo. Ahora, mis hermanos, antes de irme, les recuerdo que septiembre es el mes de la Biblia y yo, Padre Bernardo Moncada, les estoy compartiendo esta Biblia, la edición de la Biblia carismática. Es una Biblia muy bonita, mis hermanos, que ustedes pueden tener para la lectura asidua de la Sagrada Escritura, como lo manda la Iglesia en la Dei Verbum, la lectura asidua de la Sagrada Escritura, pero también dentro de esta edición de la Biblia hay unos cursos muy bonitos acerca del Espíritu Santo. Yo los invito a que ustedes se enamoren del Espíritu Santo y aquí pueden llegar a conocer qué piensa la Iglesia Católica acerca del Santo Espíritu y qué dice la Biblia acerca del Espíritu de Dios. Recuerden, septiembre, mes de la Biblia, y yo les propongo esta Biblia carismática. ¿Dónde la pueden comprar? En mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. Ahí en esta página ustedes la pueden comprar. Y si no saben comprar por internet, les dejo este número telefónico de la librería Ángel para que ustedes a través de este número puedan hacer sus pedidos, que se les enviarán a cualquier parte del mundo. Y como siempre les recuerdo, si alguien ha hecho algún pedido y no se ha cumplido por X o Y razón, escríbanos por favor para poder cumplir con nuestro compromiso. Y gracias
por su caridad y gracias por confiar en nosotros. Segundo, mis hermanos, no olviden, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube, recuérdenlo. Si usted se suscribe al canal de YouTube, apoya la misión. La evangelización crece y el evangelio puede llegar a muchas partes, cada vez más lejos. Entre más grande esté un canal en YouTube, más se extiende el evangelio por el mundo entero. Lea donde dice suscribirse. Si donde dice suscribirse todavía está en rojo, es porque usted no se ha suscrito. Entonces, oprima ahí para que quede gris. Y si queda gris, usted se ha suscrito al canal. Y ayúdeme a buscar 12 personas al interior de sus familiares y amigos. Y dígale, vea, suscríbase al canal del Padre Bernardo. Compártale los programas y sobre todo compártale el link de nuestra señal en vivo. 24 horas al día, 7 días a la semana de evangelización católica para la gloria de Dios. Y por último, mis hermanos, les recuerdo, por favor, únanse a la campaña $1 para la evangelización. Queremos seguir produciendo programas, queremos, mis hermanos y mis hermanas, sostener este ministerio. Es un poco difícil, pero ayúdenos. ¿Cuánto? $1 para la evangelización. ¿Cómo lo pueden hacer llegar? A través de PayPal o a través de las cuentas que aparecen en pantalla o en la descripción de todos mis videos. Yo sé que Dios lo va a bendecir al 100 por 1 y yo se los agradeceré toda mi vida. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, quiero despedirme impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.